Y yo voy a apagar mi cámara para que a ustedes les aparezca la filmina a pantalla completa. Muy bien. Bueno, entonces el tema de hoy, introducción a la respuesta en frecuencia, un enfoque práctico. Vamos a ver de qué se trata. Bien, miren, el término respuesta en frecuencia se define como la respuesta en estado estable de un sistema a una entrada senoidal. ¿Mm? La respuesta en estado estable es la que permanece una vez que los transitorios han decaído o desaparecido. La respuesta temporal se divide en dos partes. A ver, vamos a compartir otra, otra imagen. La respuesta temporal, les decía, se divide en dos partes. Bien, a una parte la llamamos respuesta transitoria. Esta es la respuesta, lo que están viendo ahora en la figura, es la respuesta al escalón de un sistema. ¿Sí? Pusimos un escalón unitario en la entrada y estamos viendo el gráfico de su respuesta. ¿Sí? Esta respuesta que ustedes ven se puede dividir en dos partes. Hay una sección de esta respuesta donde la salida va variando continuamente y después hay una región donde ya se queda estable y permanece constante. Y de hecho, si nosotros graficáramos más tiempo, si nosotros graficamos la respuesta más tiempo, vemos que claramente hay una parte, una primera etapa donde la salida cambia hasta llegar a un nuevo valor y una vez que llegó ese nuevo valor, permanece constante. A esta primera etapa se lo llama régimen transitorio y a esta segunda etapa régimen permanente. Cuando hacemos el análisis de la respuesta en frecuencia, nos concentramos en qué le ocurre al sistema en estado estable o en régimen permanente y no analizamos lo que ocurre durante los transitorios. Y además, las entradas cambian porque lo que nosotros venimos haciendo desde siempre, desde teoría de señales por ahí, es usar entradas de tipo escalón, mientras que ahora las entradas son sinusoidales. ¿Mm? Y existen distintas técnicas para analizar los datos de la respuesta en frecuencia. Algunas de ellas son las gráficas de Bode y las gráficas de Nyquist. Nosotros nos vamos a concentrar en las gráficas de Bode. Bien. Si a un sistema lineal e invariante en el tiempo, esto es importante también, esta técnica la vamos a aplicar solamente a sistemas que son lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, si a un sistema lineal e invariante en el tiempo se le aplica una entrada senoidal, una vez que pasan los transitorios, la salida va a ser otra señal senoidal que va a mantener la misma frecuencia, no se va a ver modificada su frecuencia, pero sí se va a ver modificada la amplitud de la señal y la fase. Al cociente entre la amplitud de salida y la amplitud de entrada se la llama ganancia, y al corrimiento de fase senoidal de la salida con relación a la entrada se lo denomina fase. ¿Cómo es esto? Bueno, supongamos que tenemos una función de transferencia que relaciona una salida y con una entrada x, que tiene esta forma: k una ganancia por n ceros
dividido m polos. ¿Mm? Entonces, si nuestro sistema está caracterizado por esta función de transferencia, la salida y out es el producto de la función de transferencia por la entrada. Como sabemos de aplicar las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces, y out, la salida de nuestro sistema, es la función de transferencia del sistema por la entrada. Ahora, si esa entrada es una señal sinusoidal, en el dominio del tiempo, x in de t es igual a x0, la amplitud, por el seno de omega 0t. Omega 0 es una constante también. X0 y omega 0 son dos constantes. ¿Sí? Una representa la amplitud de la señal de entrada y otra representa la frecuencia de la señal de entrada. Entonces, la transformada de Laplace de esta señal, x in de s, es x0 por omega 0 sobre s cuadrado más omega 0. Y la salida, reemplazando el valor de x in de s acá, la salida va a ser la función de transferencia por esa señal. Acá me parece que era omega 0 al cuadrado. Pero igual no nos va a afectar a nosotros ahora. Bien, esta ecuación de acá, se puede antitransformar. ¿Sí? Si nosotros la antitransformamos usando, por ejemplo, la técnica de expansión en fracciones parciales, nos vamos a encontrar con que la salida en el dominio del tiempo, y out, va a estar compuesta por una serie de términos transitorios más una serie de términos permanentes. ¿Mm? Ahora bien, nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en los términos permanentes. ¿Y qué ocurre? Que si la entrada es una señal perfectamente sinusoidal, x0 por el seno de omega 0t, entonces estos términos permanentes, la salida que a nosotros nos interesa, va a ser igual a x0, que era la amplitud de la señal original, por el módulo de g valuado en j omega 0. O sea, acá tenemos un cambio en la amplitud, por el seno de omega 0t, esto no cambia con respecto a la señal original, más la fase de g de j omega 0, ¿sí? O sea, la función de transferencia valuada en j omega 0. Esto de acá, este valor absoluto, es un número y esto es otro número. ¿Cómo encontramos esos números? Bueno, tomando nuestra g de s y reemplazando S por J omega. En este caso, J omega 0, que es una constante. Un segundo. Bien. Entonces, el efecto que va a tener el sistema sobre la salida va a depender de la frecuencia de la señal de entrada. ¿Por qué? Y porque claramente este número, este módulo y esta fase no van a ser iguales si la frecuencia va cambiando. Recuerden que estos números salen de tomar esta función de transferencia, reemplazar S por J omega 0, o sea, por J, por un número, ¿sí? De esa manera, acá, cuando hagamos eso, acá van a quedar números, nada más. Por lo tanto, cuando terminemos con todas las operaciones, nuestro resultado va a ser un número imaginario,
¿sí? Que puede ser representado mediante un módulo y una fase. ¿Mm? Ese módulo y esa fase son los que vamos a poner acá. Este módulo y esta fase. Entonces, cada sistema va a afectar a su señal de entrada o va a modificar a su señal de entrada de una manera distinta. Y eso nos permite clasificar a los sistemas según su respuesta en frecuencia. Por ejemplo, hay sistemas, vamos a encontrar sistemas que van a permitir pasar, van a dejar pasar prácticamente de forma inalterada a las frecuencias bajas y van a atenuar mucho las altas frecuencias. Es decir, van a poner acá un número cercano a 1 para las frecuencias bajas y un número muy chico cercano a 0 para las frecuencias altas. Eso va a ser un sistema conocido como pasabajos. También tenemos el opuesto, que es el sistema pasaaltos. En el pasaaltos, para las frecuencias altas, este número es cercano a 1, o incluso puede ser mayor, podemos amplificar. Y para las frecuencias bajas es cercano a 0. O sea, los sistemas pasabajos bloquean las altas frecuencias, los sistemas pasaaltos bloquean las bajas frecuencias. Y después tenemos otro tipo de sistemas que pueden ser pasabanda y elimina banda. Ellos dejan pasar, el pasabanda deja pasar un área, un determinado rango de frecuencias, y el elimina banda funciona al revés, bloquea un cierto rango de frecuencias. Estos, los elimina banda, suelen ser muy puntuales. eh, y por lo general cuando se los usa para eliminar una frecuencia en particular que puede estar molestando en algún lado. Esta denominación se usa también para definir filtros. Filtros pasabajos, pasaaltos, pasabanda y elimina banda. Por ejemplo, ¿cuándo podríamos usar un filtro pasabajos? Si nosotros queremos digitalizar una señal, vamos a dibujar. Si queremos digitalizar una señal, vamos a usar un DAC, ¿sí? Un conversor analógico digital. Este conversor analógico digital va a muestrear la señal de entrada a una determinada frecuencia, ¿sí? Llamada frecuencia de, vamos a llamar la frecuencia de Nyquist. No es exactamente, pero bueno. Ustedes saben entonces que eso quiere decir que si este DAC está trabajando a esta frecuencia, como entrada a nuestro conversor, podemos tener una señal que tenga una frecuencia de hasta la mitad de este valor, porque si no, no cumplimos con el criterio de Nyquist, la señal de acá digitalizada no se puede reconstruir y aparece un fenómeno conocido como aliasing. Bueno, para evitar eso, lo que se puede usar y lo que se usa normalmente antes de la digitalización es un filtro pasabajos, filtro pasabajos, cuya frecuencia de corte, la frecuencia de corte es la que separa y la que dice qué frecuencias pueden pasar y cuáles no, va a ser igual a Fn sobre 2. Acá entonces entra nuestra señal X en el dominio del tiempo continuo y por acá sale nuestra señal X
en el dominio de tiempo discreto, x de k. ¿Mm? Entonces, con este filtro pasabajos, nos aseguramos que, independientemente de cuáles sean las componentes de frecuencia de x de t, solo van a ingresar a nuestro DAC aquellos elementos que sean menores a Fn sobre 2, o sea, a la frecuencia de muestreo dividido 2. ¿Mm? Ahora, los diagramas de Bode son los encargados o son una de las formas de dar información sobre cómo va a modificar un determinado sistema a la entrada considerando su frecuencia. Es decir, en los diagramas de Bode, la información que vamos a obtener es cómo va a modificar en amplitud y en fase el sistema a una determinada entrada sinusoidal que va a estar marcada por este parámetro, omega 0. Por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos de sistemas pasa altos y pasa bajos, o filtros pasa altos y pasa bajos. Consideremos un sistema GDS que está siendo atacado por una señal sinusoidal x de t, y vamos a ver cómo es su salida, I de t o I out. Ahora, vamos a considerar algunas combinaciones. Para empezar, vamos a tener en cuenta dos señales, x1 de t y x2 de t, ambas de amplitud unitaria, pero una de frecuencia omega 0 igual a 1 y otra de frecuencia omega 0 igual a 100. O sea, esta es una frecuencia 100 veces más alta que esta otra. Y vamos a considerar dos sistemas caracterizados por estas dos funciones de transferencia. G1 de S igual a 10 sobre S más 10. G2 de S igual a 10 por S más 10 sobre S más 1000. Y vamos a ver qué ocurre. Bien, para empezar, vamos a ver qué pasa cuando introducimos estas dos señales en este primer sistema. Una vez que pasan los transitorios, lo que vemos acá es la señal de baja frecuencia de entrada en azul y la señal de salida. Fíjense que en amplitud no ha sido modificada, ¿sí? Pero sí hay un pequeño corrimiento en la fase. La salida está ligeramente atrasada con respecto a la entrada. Ahora, vamos a la gráfica de abajo y veamos qué pasa acá. Acá tenemos en azul la señal de alta frecuencia y en verde la salida del sistema. Y fíjense, la señal azul, la amplitud era unitaria, como ya habíamos visto, y la salida se ha visto reducida notablemente y además su fase también ha sido cambiada en casi 90 grados. ¿Mm? Entonces, si este primer sistema deja pasar las bajas frecuencias y atenúa o bloquea las altas frecuencias, es un sistema pasabajos. ¿Mm? G1 es un sistema pasabajos. Vamos a ver qué ocurre con G2. Cuando hacemos pasar esta señal de baja frecuencia por la función de transferencia G2, lo que obtenemos a la salida es esta señal, que no se nota muy modificada en fase, pero sí notablemente atenuada. Por otro lado, si consideramos la señal de alta frecuencia, en este caso, ¿qué tenemos? Una señal que a la salida no se ve modificada en amplitud. Fíjense que la señal verde está un poquito adelantada
con respecto a la azul, ¿sí? O sea, la salida se ha adelantado con respecto a la entrada, pero en amplitud no se ve modificada. ¿Mm? Acá estamos en presencia entonces de un sistema pasa-altos. Por favor, noten las diferencias en las escalas temporales. Acá abajo estamos viendo menos de un segundo, por eso es una señal de alta frecuencia. ¿Sí? Estamos viendo un poquito más de un segundo, un segundo con 1,10 segundos. Acá arriba estamos viendo 20 segundos. ¿Eh? Por eso, esta es una señal lenta, esta es una señal rápida, de alta frecuencia. Lo mismo pasaba acá, cuando vimos el pasabajos. Arriba tenemos una señal lenta, estamos viendo 2 periodos en 20 segundos, y abajo tenemos una señal rápida, debemos tener 12, 14, 15 periodos en poco más de un segundo. ¿Sí? Este es el efecto entonces que tiene un sistema pasa-altos o un sistema pasa-bajos frente a, a señales de distinta magnitud, señales, perdón, senoidales de distinta frecuencia. Si ustedes recuerdan de cuando vieron antes serie de Fourier, por ejemplo, se acordarán que un tren de pulsos o un pulso es una señal de muy alto contenido armónico. ¿Mm? Tiene muy altas frecuencias. En realidad tiene componentes de baja y de alta frecuencia. Entonces, vamos a ver qué le produce, qué efecto le produce pasar por estos sistemas que llamamos pasabajos y pasaltos a una entrada de escalón. Fíjense, acá tenemos la respuesta al escalón de un sistema pasabajos. ¿Sí? Fíjense que es una respuesta bastante lenta, pero que se llega a establecer en el valor de régimen. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos un escalón por un sistema pasa-altos? Bueno, todas las frecuencias bajas son bloqueadas, ¿sí? Las frecuencias bajas eran las que les daban como la forma de pulso. Por lo tanto, nos encontramos con una respuesta como esto, que está bastante lejos del escalón que le pusimos a la entrada inicialmente. Bien, yo les había comentado que la herramienta que íbamos a usar para determinar o para visualizar cómo afecta en frecuencia a, a las entradas, cómo van a afectar en frecuencia los sistemas a las distintas entradas sinusoidales, la herramienta que vamos a usar se llama el diagrama de Bode. El diagrama de Bode es un diagrama de magnitud seguido de un diagrama de fase para un rango de frecuencias. En el eje X tenemos frecuencias, en los ejes Y, fase y magnitud. Recuerden que justamente para una entrada sinusoidal, una vez que estamos en régimen permanente, la salida del sistema se ve afectada en magnitud y en fase. O sea, la salida del sistema es la entrada modificada en amplitud, modificada en fase. Justamente estos dos parámetros, que son función de la frecuencia de la señal de entrada, son los que nos brinda la gráfica de Bode.
En este caso estamos viendo un diagrama de Bode del sistema pasabajos. La frecuencia va creciendo. La frecuencia va creciendo en este sentido. Y lo que vemos acá, por ejemplo, en la magnitud, vemos que en un instante inicial o para las bajas frecuencias no hay modificaciones en la amplitud, pero luego, a medida que la frecuencia va aumentando, vemos que hay una caída en esta curva, ¿sí? Y ahora les voy a explicar un poco más para que veamos de qué se trata esto. Fíjense, la magnitud en los gráficos de Bode va a estar medida en una unidad que se llama decibel, dB. La ganancia en dB, la ganancia de un sistema en dB es igual a 20 por el logaritmo en base 10 de la ganancia tradicional, de K, digamos, de la ganancia de nuestra función de transferencia, ¿sí? O sea, nosotros no podemos tomar función de transferencia, ¿sí? Y directamente escribir este valor de ganancia, o sea, tomar la función de transferencia, reemplazar S por J omega 0, hacer las cuentas, sacar el módulo y escribir ese valor directamente en el gráfico. Lo que se hace es a ese valor sacarle el logaritmo en base 10 y multiplicarlo por 20. ¿Por qué? Porque a lo largo de las frecuencias este valor permanece relativamente constante. Y además, hacer las gráficas de esta forma tiene otras propiedades que van a conocer con más profundidad el viernes con la ingeniera Nancy Brambilla. Hay veces donde es conveniente ver esto en la magnitud original, en el valor original, pero normalmente de esta manera andamos bien. Entonces, fíjense que una magnitud de 0 dB significa que la amplitud, que la ganancia de nuestro sistema es 1. Si nosotros ponemos 1 acá, logaritmo en base 10 de 1 es 0, por lo tanto 20 por 0 es 0. 0 dB significa que la ganancia es 1. Ahora, supongamos que ahora multiplicamos esto por, tenemos un sistema que amplifica 10 veces la señal. Si nuestra señal está amplificada 10 veces, logaritmo en base 10 de 10 es 1, por lo tanto la ganancia en dB es 20 dB. Si nuestro sistema está amplificando 100 veces la señal, logaritmo en base 10 de 100 es 2, la ganancia en dB va a ser 40. Por otro lado, si tenemos un sistema que atenúa 10 veces nuestra entrada, una atenuación de 10 veces es lo mismo que multiplicar la señal por 0,1. Por lo tanto, logaritmo en base 10 de 0,1 es menos 1 y la ganancia en dB va a quedar en menos 20. De la misma forma, si la atenuación es de 100 veces, ¿sí? Si nuestra salida se ve atenuada 100 veces, es como multiplicarla por 0,01. El logaritmo en base 10 de 0,01 es menos 2. La ganancia de Bode, la ganancia en dB, va a ser menos 40 dB. Por lo tanto, si la ganancia del sistema es 0 dB,
quiere decir que la salida en amplitud permanece igual, no amplifica y no atenúa. Si la ganancia en dB es positiva, más 20, más 40, más 60, quiere decir que la salida del sistema va a ser, se va a ver amplificada con respecto a la entrada. Si la magnitud en dB es negativa, menos 20, menos 40, eso significa que la amplitud de la señal de salida se va a ver disminuida, se va a ver atenuada. Por ejemplo, veamos en este caso, este es el diagrama de Bode de este primer sistema, el sistema que habíamos llamado pasabajos. Y fíjense, si entramos con una señal de frecuencia 1, este gráfico, 10 a la 0 es 1, entonces entramos por acá. Vemos que la salida del sistema va a mantener la misma amplitud, porque tenemos una ganancia de 0 dB, y la fase se va a ver atrasada ligeramente, que es lo que teníamos acá, en este gráfico. Por otro lado, si buscamos la frecuencia de 100, esta frecuencia de acá, 10 a la 2 es 100, nos vamos para arriba, nos encontramos con que el sistema atenúa a la señal de entrada en menos 20 dB, la hace más chica y la atrasa prácticamente 90 grados, que es justamente lo que vemos acá. Una señal que está atenuada 10 veces, ¿sí? Esto es aproximadamente 0.1, menos 20 dB, es una atenuación de 10 veces, y está atrasada, como habíamos dicho, prácticamente 90 grados. Entonces, esta es la gráfica de Bode de un sistema pasabajos. Por otro lado, acá tenemos la gráfica de Bode del sistema pasaaltos, donde vemos que para la frecuencia inicial de omega igual a 1, 10 a la 0, tenemos un pequeño adelanto de fase, fíjense que ahora la fase es positiva, y una atenuación de menos 20 dB. Y esa es la información que estamos viendo acá. Para la señal de entrada, el corrimiento en fase es muy chico, positivo. La fase positiva quiere decir que la señal se adelanta, la salida se adelanta a la entrada, y tenemos una atenuación de 0.1. Y por otro lado, si revisamos qué pasa con omega igual a 100, tenemos un adelanto de fase bastante importante, de unos 80 grados más o menos. Y fíjense que acá justo para esta frecuencia la magnitud se ve modificada en 0 dB. Eso significa que la amplitud de la señal de salida no se va a ver modificada. ¿Qué es lo que tenemos acá? Un corrimiento en fase bastante importante, pero nada de ninguna modificación en cuanto a la amplitud. Bueno,